Defensoría del Pueblo, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, ha convocado a esta rueda de prensa para presentar su posición en el Día Internacional de la Mujer. La Defensoría del Pueblo, dentro de su mandato, tiene la protección de los derechos de todas las personas. Esto incluye efectivamente también a las mujeres. El 8 de marzo es una fecha especial para el movimiento de mujeres nacional y mundial. Es un día de conmemoración, es un día declarado para justamente reflexionar sobre la situación de los derechos de las mujeres. Pero es un día sobre todo de ejercicio de la memoria. Es un día en el que tenemos que hacer un ejercicio necesario para recordar que los derechos de las mujeres se han alcanzado fruto de luchas sociales, de las luchas que ellas mismas han gestado para reivindicar su derecho a ser reconocidas como seres humanos. Y lo decimos porque si nosotros retomamos lo que ha sido el último año de noticias en este país sobre la situación de las mujeres, vamos a encontrar que hay esta situación de riesgo, una situación de riesgo a derechos como la integridad, la vida, el derecho a decidir, los derechos laborales, los derechos a la seguridad social, el derecho de niñas a no ser sometidas a embarazos forzosos, el derecho de mujeres a no ser víctimas de violación, el derecho de todas y todos a poder caminar en nuestras calles, a poder desenvolvernos en nuestras casas sin ser víctimas de violencia. La Defensoría del Pueblo plantea ante esto que es necesario que el gobierno nacional asuma la gravedad de la situación de vigencia real de los derechos de las mujeres. Y esto plantea el profundizar y trabajar efectivamente por una agenda de vinculación a la política pública nacional para que se garanticen estos derechos. En el año 2018 tuvimos dos hechos importantes en materia formal: la adopción de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la adopción de la Agenda de Igualdad de Género. Estas son rutas que ya están planteadas, pero esas rutas tienen que encontrar en el gobierno nacional una respuesta efectiva, y esa respuesta tiene que ser con recursos que garanticen que lo que está formalmente establecido tenga una concreción real. Esta rueda de prensa tiene una particularidad. La Defensoría del Pueblo está planteando una serie de exhortos a cada una de las instituciones basados en nuestro mandato, que es un mandato de magistratura ética y de persuasión. Pero además consideramos que quienes tienen que ser escuchadas son las organizaciones de mujeres, las organizaciones que desde diferentes ámbitos están dando cuenta de que en este país hay mujeres diversas y que estas mujeres diversas además tienen cada una de ellas una agenda. Entonces, en esta rueda de prensa haré lectura de los exhortos que tenemos desde la Defensoría del Pueblo, pero yo quiero dar a continuación la palabra a cada una de las representantes de estas luchas y reivindicaciones de las mujeres para que su voz sea escuchada por la sociedad y para que sobre todo esto nos lleve tanto al Estado como a la sociedad a tomar medidas urgentes para un cambio efectivo en pro de los derechos de las mujeres. La Defensoría del Pueblo, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, insta nuevamente al Gobierno Nacional y en particular a la Secretaría de Derechos Humanos a implementar de manera inmediata la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para lo cual debe concretar el funcionamiento del Sistema Integral de Protección que garantice políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia. Exhorta al Gobierno Nacional a declarar el estado de emergencia para contar con recursos suficientes que permitan enfrentar la exacerbación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66, literal B de la Constitución. Exhorta al ministro de Trabajo a garantizar mejores condiciones laborables, el empleo pleno, un salario justo, la erradicación del acoso laboral y de todas las formas de esclavitud aún existentes en este país. Y en particular hace un llamado frente a las últimas medidas adoptadas para la desvinculación de funcionarios y funcionarias públicos. Y además
expresamente, y lo hemos ya difundido el día de hoy, hace un llamado a este ministerio en relación a concretar conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas el pago de la compensación jubilar a los maestros y maestras jubiladas. Recordemos que más del 90% de los maestros en este país son maestras. Exhorta al Consejo de la Judicatura a tomar medidas inmediatas y efectivas para atender a las mujeres, evitando la revictimización, y a capacitar y sensibilizar a los operadores judiciales a fin de evitar la impunidad mediante la actuación oportuna en la que se precautele la vida, la integridad de las mujeres. Exhorta al Ministerio de Educación a emitir las medidas que sean necesarias para precautelar la integridad física y sexual de niñas y adolescentes, así como fomentar ambientes educativos seguros, informados y libres de violencia. Exhorta al Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores a velar por las condiciones de las mujeres privadas de libertad y de sus familias respectivas. Exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a velar por el respeto a los derechos de las mujeres en situación de movilidad, emigrantes, inmigrantes, refugiadas, asiladas, desplazadas, apátridas, víctimas de trata y tráfico de migrantes. Exhorta al Ministerio de Salud a garantizar que su personal respete el secreto profesional y atienda a las mujeres sin restricciones y sin poner en peligro sus vidas cuando asistan por atención en situaciones de aborto. Exhorta al Ministerio del Interior a concretar una política de seguridad humana que garantice procesos de intervención efectiva frente a hechos violentos e inminentes contra las mujeres, así como la investigación ágil, oportuna y eficiente, en particular frente a los casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, secuestro y desapariciones. Exhorta a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura para concretar los procesos de reparación integral a las víctimas y familiares de los casos de la Comisión de la Verdad, así como a la Fiscalía General del Estado y a la Función Judicial para garantizar el derecho efectivo al acceso a la justicia y combatir la impunidad en estos casos. 490 mujeres han sido documentadas y son víctimas en los casos de la Comisión de la Verdad. Estas víctimas, mujeres, necesitan ya respuestas efectivas después de que se ha lanzado el informe de la Comisión de la Verdad y se inició el programa de reparación. Insta a los consejos de igualdad, de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades y movilidad humana, a articular esfuerzos para impulsar procesos de vigilancia y asesoramiento técnico al Estado para el diseño, implementación y evaluación de políticas que garanticen los derechos de las mujeres diversas desde una perspectiva integral. Insta a los GAS municipales a fortalecer los sistemas locales de protección de derechos y en particular a las juntas cantonales de protección de derechos a fin de que cumplan con su rol establecido en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hace un llamado al conjunto de la sociedad ecuatoriana para tomar conciencia de la existencia de un sistema de opresión que legitima la subvaloración, la discriminación y la violencia contra las mujeres en todos los espacios de relación. Frente a este escenario, plantea la necesidad de fomentar nuevas prácticas de convivencia basadas en el respeto y el reconocimiento mutuo. La Defensoría del Pueblo considera que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la reivindicación de derechos es una obligación no solo de las mujeres, sino de todas y de todos. Este es el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y, como les he dicho, quiero a continuación dar la palabra a cada una de las representantes del movimiento de mujeres, de las organizaciones de víctimas y de familiares, para que expresen también desde su trabajo cotidiano, desde esa realidad que está vigente en el país, su situación y que esto sea de aquellas mujeres que partieron, se adelantaron, porque ellas se entregaron por este ejercicio de derecho de nosotras las mujeres. Una vez más me uno a este llamado que hace nuestra Defensora del Pueblo a las diferentes instancias para que los derechos que constan en la Constitución
en los acuerdos internacionales, logros que también fueron justamente por esta partida que adelantaron, que les forzaron a adelantar a otras mujeres en otros lados por el ejercicio de esos derechos. Queremos que hoy no quede en letra muerta, que no quede solo escrito, sino que una forma más que el gobierno también aplique estas llamadas. Tenemos cuántas compañeras mujeres que quizá en mucho tiempo no se ha escuchado las voces de esas mujeres, que se ha perdido antes y también hemos acompañado silenciosamente, pero igual no se ha castigado, no se ha sancionado a aquellos que hicieron callar la voz de estas mujeres, ya como madres, ya como esposas, pero también como estudiantes, como mujeres que también han estado en las comunidades y que han sido maltratadas en la lucha por la tierra, que igualmente fueron maltratadas en esta lucha por sus derechos. Por eso hacemos un llamado y unimos nuevamente esta voz y vamos a estar en las calles. Otra vez nos vemos forzadas a continuar para poder ejercer nuestros derechos, hacer un llamado que las mujeres somos personas, no solamente mujeres porque nos han dado un rol socialmente, sino que mujeres así con nuestra condición de diferentes, somos humanas y que con esa mirada puedan reconocer, respetar el derecho con el cual nacimos, el derecho con el cual está plasmado incluso en las declaraciones internacionales, pero sí a ejercer. Mujeres humanas, mujeres personas, mujeres dadoras de vida, mujeres custodias de la vida, que tenemos derecho a que vamos a estar juntos, unidas en esta voz. Buenos días con todos y con todas. Hoy 8 de marzo yo quisiera empezar agradeciendo a todas aquellas mujeres de las que somos herederas de la lucha, ¿no? Nosotras estamos sentadas el día de hoy aquí gracias a la lucha histórica de las mujeres que nos antecedieron y que lograron que nuestros derechos avancen y caminen, porque a las mujeres nadie nos ha regalado nada. Nuestros derechos se han conseguido en la calle, se han conseguido en la lucha, se han conseguido a través de nuestras propuestas y de una agenda propia. En ese sentido, el día de hoy yo quisiera recordar a todos y todas los presentes que en el Ecuador las mujeres seguimos enfermando gravemente, muriendo gravemente y poniendo en riesgo nuestra libertad por la penalización del aborto. Hasta marzo del 2018 se estima que 387 mujeres han sido judicializadas por el aborto en este país, han sido judicializadas y criminalizadas por tomar una decisión. Muchas de ellas inclusive han sido criminalizadas por tener un proceso de aborto espontáneo. En los procesos de criminalización, las mujeres que se ven más afectadas son las mujeres empobrecidas. La mayoría de estas denuncias se producen en los hospitales públicos, que son los lugares a donde van las mujeres más empobrecidas. Son las mujeres jóvenes, las mujeres adolescentes, las mujeres afrodescendientes e indígenas las que se ven más afectadas por la penalización del aborto. En el año 2018 también existieron 17 muertes maternas de mujeres, según el Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la penalización del aborto, con complicaciones por aborto. En este país, la penalización del aborto es una de las primeras causas de mortalidad materna y de morbilidad, es decir, las mujeres estamos muriendo y estamos enfermando, y lo que ya sabemos es que todo esto es completamente prevenible. Eso es lo más grave, que vivimos en una situación en la que todas estas muertes, todas estas mujeres que han sido criminalizadas y todas estas mujeres que de alguna forma tienen complicaciones por aborto, podrían haber sido prevenibles estas muertes y estas enfermedades. Entonces, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional
que tiene la obligación y la responsabilidad de dar un debate serio en torno a la despenalización del aborto por violación, un debate basado en la realidad, un debate que tome como referencia las historias de vida de las mujeres y las niñas, porque en este país aproximadamente 7 niñas cada día son forzadas a la maternidad producto de violación. Son forzadas a la maternidad producto de una violencia que en la mayoría de casos sucede en sus círculos cercanos. Son sus padrastros, son sus abuelos, son sus tíos quienes están ejerciendo esta violencia y ellas son doblemente vulneradas al no poder tomar una decisión frente a estos embarazos forzados, frente a estos embarazos producto de violencia. Los comités de derechos humanos han mencionado ya que forzar a una mujer o a una niña víctima de violencia sexual a tener y continuar un embarazo producto de violación es una forma de tortura. Entonces, el día de hoy exigimos a la Asamblea Nacional un debate serio, un debate basado en la realidad y exigimos la despenalización del aborto, al menos en casos de violación, como un mínimo para reparar los derechos de esas mujeres y de estas niñas que han sido violentadas y que el Estado no ha sido capaz de proteger, pues no ha logrado prevenir la violencia que ha sucedido en su contra. Entonces, este 8 de marzo nos movilizamos las mujeres, vamos juntas a la huelga, estamos convocando a esta huelga, saldremos a las 4 de la tarde desde el Ministerio de Trabajo por todas estas razones que hemos mencionado. Nos movilizaremos usando nuestros pañuelos de diferentes luchas, el pañuelo verde por la despenalización del aborto, porque las mujeres no bajamos las manos de la lucha y tampoco bajaremos los pañuelos. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Bueno, yo soy representante de los pacientes con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca más a las mujeres en una proporción de 3:1. Por cada 3 mujeres hay un hombre diagnosticado con esta enfermedad. Es una enfermedad discapacitante. Lamentablemente, bueno, agradezco a la Defensoría del Pueblo que nos ha apoyado en nuestra lucha por tener medicamentos de pública, el HCAM, y los hospitales no cumplen la medida cautelar de darnos un medicamento que sea probado. Nos están dando un medicamento que no tiene estudios de bioequivalencia. Nos están tratando como que fuéramos conejillos de indias. Los pacientes con esclerosis múltiple somos profesionales, esposas, madres, estudiantes. Tenemos que cumplir roles, además somos jóvenes en la mayoría, porque es una enfermedad que ataca a personas jóvenes, a mujeres en su mayoría jóvenes. Entonces pedimos por favor que se cumpla la medida cautelar, que nos den el medicamento que tenemos que tener, no el medicamento que para el gobierno es más barato. No podemos ser tratados como conejillos de indias. Eso es un abuso, en este caso a la mujer y a todos los pacientes que sufren de esta enfermedad. Muchas gracias. Que en este tiempo cumple tan bien su papel como debería cumplirlo, y por este saludo para todas nosotras, esta oportunidad para todas nosotras de este 8 de marzo. Yo soy presidenta del Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, pero tengo la doble militancia, porque estoy como parte de las organizaciones y los movimientos de mujeres, desde el Movimiento Nacional de Sectores Populares Luna Creciente, con la plataforma, con la Coalición de Mujeres del Ecuador. En esa medida, y recordando lo que decía Gina, creo que es importante que tengamos memoria, que recuperemos la memoria. Entonces, en este Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad, a partir del informe de la Comisión de la Verdad, seguimos peleando por verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que en esta época del Febres Corderato, sobre todo Febres Corderato, hubieron muchas víctimas de delitos de lesa humanidad, muchas víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, entre esas las 490 mujeres mencionadas, ¿cómo fueron violentadas? Fundamentalmente en sus cuerpos de mujeres. Fueron las que más, aparte de la tortura, las que realmente más sufrieron toda la cuestión de violaciones y de graves violaciones físicas, monstruosas violaciones, durante todo este tiempo. En esa medida, ¿no es cierto?, se asemeja a estas nuestras luchas de mujeres, porque este momento, con las violencias que se han desatado,
estamos viviendo muchísimos más feminicidios. Quizás no hay la violencia política de ese entonces y que ojalá no se repita, por eso debemos mantener la memoria. Pero estamos viviendo montones de femicidios que nosotras planteamos que debería llegar al nivel de feminicidios para que el Estado tenga también, ¿no es cierto?, una responsabilidad por acción u omisión en este tipo de delitos. Estamos viviendo desapariciones cada vez más, desapariciones que son desapariciones forzadas, y pero también el Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, una cantidad de agresiones y violencias contra las mujeres migrantes también, ¿no?, a niveles que son también realmente graves y que se van acentuando en el país. Entonces, para no alargarme, señoras y señores, yo creo que lo importante es que podamos mantener unidad en estas nuestras luchas, que podamos mantener las luchas que recuperando la memoria de nuestras ancestras, de nuestras antepasadas, que históricamente han hecho probable que vayamos consiguiendo algunos derechos de las mujeres y que podamos reaccionar a estos momentos de que también estamos perdiendo muchos derechos, como perdimos, por ejemplo, la institucionalidad de género en el Correato. Entonces, con toda esta arremetida que se viene neoliberal, de entrega de los bienes nacionales a las empresas privadas, de los bienes que son públicos, con estas arremetidas nuevas que vamos a tener de entrega de nuestros recursos por la minería, por el petróleo, con todo este saqueo, con esta reprimarización, que estemos preparadas todas y desde todas las edades. Y por eso la invitación, sí, para que juntas salgamos en este día de huelga, en esta marcha en que estamos todas, y que también los hombres sensibles sean capaces de posicionarse por nuestras luchas. Las casas de salud, un 40% somos mujeres trabajadoras, muchas somos jefas de familia, muchas somos madres solteras, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras madres, nuestros padres que necesitan de nosotros. El día de ayer yo leí un comunicado del Ministerio de Trabajo que decía que no iban a desvincular a sectores de atención prioritaria como salud, educación, lo social, pero veo que eso no se ha cumplido. Yo hasta el día viernes fui trabajadora social, yo atendía a mujeres indígenas, yo estaba con pacientes mujeres con enfermedades catastróficas a punto de morir, con sus familiares, y tantas personas del Ministerio de Salud, hombres y mujeres, que también fueron desvinculados, que trabajaban con estos grupos de atención prioritaria. Yo me pregunto, ¿por qué no nos han dado las autoridades la cara? ¿Por qué las autoridades de las distintas casas de salud no nos dicen el por qué? Entonces, realmente, hoy es el Día de la Mujer, pero como decía mi compañera, tiene que ser el Día de la Humanidad. Y yo creo que no debe ser un día de festejo. Mientras haya despidos que no sean legales, mientras se vulnere el derecho de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los ancianos. Vi en las noticias que desembolsó el Fondo Monetario Internacional dinero para obras sociales. Pero yo trabajé con el grupo prioritario de ancianos y muchos de ellos ya no recibían el bono. ¿Qué pasó? También sé que muchos trabajadores del MIES, trabajadoras del MIES fueron desvinculados. ¿Qué vamos a hacer con esa obra social? ¿Quién va a hacer esa obra social? Yo pido que este día 8 de marzo no solamente se festeje, no debe de ser festejo, debe ser un día de lucha, un día de que hagamos respetar nuestros derechos como mujeres, como seres humanos, como trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Desde el año 2012 al 18 no se ha cobrado un solo centavo y existimos 3.500 maestros y maestras que por un acuerdo nefasto, un acuerdo 94 dejado por el señor Correa, les dejó en la indefensión y no pueden tener todavía ni su derecho al cobro, mucho peor su dinero para poder disfrutarlo, para poder emplearlo en las necesidades básicas que tenemos los maestros. Se dice que a través de la historia, y sabemos
maestras luchadoras, mujeres luchadoras, tenemos Tránsito Amaguaña, tenemos Manuelita Sáenz y tenemos maestras como Rosita Paredes, que dieron su vida en pos de luchar por sus derechos, por sus reivindicaciones, y ahora las mujeres estamos y seguimos al frente de la organización reclamando nuestros justos derechos. Hemos tenido que pasar un vía crucis para reclamar este derecho. De ministerio en ministerio, del Ministerio de Educación al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Trabajo. Hemos ido a la presidencia y no hemos tenido mayormente eco, no hemos tenido aceptación. La Defensoría del Pueblo es uno de los primeros organismos que ha escuchado nuestra voz y nos está ayudando y nos ha ayudado. Pero quisiéramos que esto ya termine. Tenemos maestras que a través de sus 40, 35 años de servicio, pues que trabajaron en el campo, tuvieron que recorrer grandes espacios de terreno para llegar a las aulas, que tienen cáncer de seno, cáncer al útero, que es lo más general, tienen problemas de artrosis y de muchas cosas. Aquí tengo a mis compañeras que me están en este día, pues aquí, como siempre, acompañando en nuestra lucha. Que ellas representan al conglomerado de mujeres que estamos esperando cobrar este incentivo jubilar. Quizá ni siquiera nos alcance para disfrutarlo un poco, porque tenemos muchas enfermedades que tenemos que curarnos y que desgraciadamente el Seguro Social no nos atiende por falta de especialistas, por falta de insumos, y hemos tenido que nosotros recurrir a nuestro dinero en préstamos, empeñando nuestras cosas para poder por lo menos tener un poquito de paz en nuestras vidas, en nuestro trabajo. De tal manera que este día tan especial, a más de saludar a todas las mujeres del país, a todas las mujeres, a mis maestras jubiladas, un saludo reverente y decirles que la próxima semana estaremos en las calles luchando por nuestros derechos y no declinaremos, porque somos mujeres. Como dice el señor presidente, los jubilados, mis viejitos, las viejitas, demostraremos que podremos tener edad avanzada, pero que nuestro corazón está de joven y lucharemos hasta que se cumpla con este justo derecho. Muchas gracias a todos y todas. De las niñas en este día, porque este día no podemos olvidarnos de ellas, y sobre todo en un país en donde todavía permanece fuertemente atrincherado este pensamiento de corte patriarcal que perpetúa los estereotipos de género y la violencia, que terminan obviamente por subordinarnos desde que somos niñas. Nuestras niñas se ven expuestas al maltrato y a la violencia en todos los espacios en los que ellas se desenvuelven, comenzando desde su casa. Es ahí donde precisamente dedican 30 horas a la semana a trabajar en tareas domésticas, un 40% más de lo que a esas edades lo harían los niños. La sobrecarga de trabajo comienza desde la primera infancia y se intensifica en la adolescencia. Al ejecutarlo, sacrifican efectivamente oportunidades importantes como el aprendizaje y el crecimiento y, por supuesto, su derecho a vivir su infancia, su adolescencia. A esto le debemos sumar la discriminación y la violencia de la que son objeto, sexual, doméstica, escolar, así como el matrimonio infantil, los embarazos precoces o la maternidad forzada. No podemos olvidar y que nos duela esta cifra, que 40 niñas a la semana dan a luz víctimas de violación, son menores de 14 años, y 65 niñas adolescentes de 15 a 17 hacen lo mismo. Todo esto lastra las oportunidades que ellas tienen de estudiar, de formarse, de tener una vida llena e independiente, llena de oportunidades, por supuesto. Preocupa que aún no hemos sido capaces como país de escuchar las voces de las niñas, de amplificarlas. Lastimosamente las seguimos viendo en este país adultocéntrico como objetos de derechos y no como sujetos de derechos. Y por lo tanto, al hacerlo, les estamos subordinando. Recordar también que no tendremos igualdad si no tenemos datos, señores. Y esto sigue siendo un problema en este país. La falta de información oficial desagregada no permite visibilizar, por ejemplo, que a nuestras niñas también las matan por el solo hecho de ser niñas. Y que también, al igual que este flagelo nos escandaliza y nos duele, el incesto, el secreto mejor guardado en este país, la sigue afectando.
Cuantificar los desafíos a los que se enfrentan las niñas es imprescindible para poder romper las barreras que limitan su desarrollo, su libre desarrollo. Y sobre todo para romper estos ciclos de violencia que se inician en la infancia, que continúan en la adultez y que son lastimosamente transmitidos de generación en generación. Parecería ser que el mundo en general y este país en particular aquí, en este país, es una condena nacer mujer. Este día entonces es para recordar también la obligación que tenemos todos de aunar esfuerzos para que las niñas dejen de ser en el mundo el grupo menos favorecido. Gracias. Solamente quisiera agregar que en esta mesa todavía nos faltan más mujeres, más grupos que no podemos convocar a todos, pero queremos hacer un reconocimiento especial a uno de los grupos que queríamos que esté aquí porque hemos acompañado este proceso, que son las mujeres que trabajan para las haciendas de Purucagua. Ustedes saben como medios de comunicación que la Defensoría del Pueblo hizo un informe específico estableciendo las condiciones en que se da ese trabajo. Un trabajo de explotación en pleno siglo XXI, un trabajo que colinda con la esclavitud en pleno siglo XXI. A esas mujeres que hoy están en una inspección que se ordenó por parte del Ministerio de Trabajo y que están en las haciendas, a esas nuestro reconocimiento, porque fueron ellas las que también dieron la voz de alerta de lo que estaba pasando. Un reconocimiento a las mujeres migrantes, a nuestras ecuatorianas en el exterior, a las mujeres venezolanas, colombianas, haitianas, a las mujeres de distintas nacionalidades que están en este país y que contribuyen también a su desarrollo por su presencia y por su trabajo. Y a las mujeres afroecuatorianas, quiero hacer un recuerdo especial a la sociedad. Estamos en el decenio del pueblo afrodescendiente y ese decenio involucra el que se geste una agenda específica para la reivindicación de los derechos de este sector de la sociedad, un sector representativo en el Ecuador que demanda el reconocimiento de su identidad, el reconocimiento de que no haya discriminación por su etnia y por su color de piel. Esto es importante para la sociedad. Necesitamos que en la agenda estatal se reivindiquen estos derechos y se generen políticas públicas específicas dentro de este decenio y dentro de esa planificación, que las mujeres afroecuatorianas sean reconocidas específicamente. Con esto abriríamos al espacio de preguntas o de precisiones si tienen los medios de comunicación, y si no, hacemos un reconocimiento para todas y todas las mujeres diversas que se encuentran en este país. Recuerdo además a las mujeres con distinta opción sexual. Como ustedes ven, cada uno de los sectores de la sociedad nos refleja problemáticas específicas para las mujeres. A todas ellas queremos reconocer. No están nombradas todas las que son, pero ciertamente están, y están en muchos de los casos enfrentando situaciones de violación de derechos. Por el reconocimiento a todas ellas, porque los derechos se hagan efectivos, porque la realidad tiene que plasmarse en cambios efectivos en la sociedad. Estamos aquí, un 8 de marzo que, como lo han dicho las compañeras, no es de conmemoración. No queremos rosas, no queremos que nos den saludos y felicitaciones. Lo que queremos es que los derechos se concreten.